Buenas tardes a todos, deseo que estén muy bien en esta segunda entrega que intento rescatar y traer este bonito homenaje que hacen a José Barros por parte del señor Alberto Salcedo Ramos. Que quiero exponer un poquito es leer y descubrir nuevos lugares en los cuales nosotros deberíamos trazar en los próximos destinos a visitar. Le contaban los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de Amor en Chimichagua. ¿Falta mucho? Ya casi vamos a llegar. ¿Qué le contaba a su abuelo de la piragua? Que no tenía 12 bogas como dice la canción, eran menos. A propósito, recuerdo una historia que me contó el músico Francisco Zumaqué, quien fue muy cercano a José Barros cuando éste residía en Bogotá. Solían de partir en el café La Sultana, punto de encuentro de compositores y bohemios, mientras casi todos los tertulios armaban ronda de aguardiente y cervezas. El maestro Barros se pasaba el día apartado tomando café negro y garabateando canciones en una libreta que siempre lleva consigo. En cierta ocasión Barros empezó a hablarle a Zumaqué de una canción que estaba escribiendo y que lo tenía muy contento. Entonces le informó entre risas que acababa de crear una boga de apellido improbable, Albundia, simplemente para que rimara con la palabra cumbia. A los compositores digo ahora, no les pedimos fidelidad documental, sino que nos maravillen, que sean capaces de escribir versos de esos que, según proponía Tolstoy, puedan ser reconocidos de inmediato como la taquigrafía de una profunda emoción. Además, Pedro Albundia somos todos los que hemos celebrado la canción, todos los que seguimos oyendo en las aguas de nuestra memoria crujir el maderamen de la barca. Llegamos. Miro el reloj, 6:10 de la mañana. El sol expele un haz luminoso que se entierra en el río como una daga. Mientras la chalupa se acerca, avistamos a un pescador que desenreda su atarraya dentro de una canoa y una señora que rebana bagres. Más allá, 3 lugareños conversan a gritos, manotean, ríen a carcajadas. Hay varios racimos de plátanos apilados en el suelo. ¿Playas de amor?, me pregunto en voz alta. Debe ser otra licencia poética del maestro. En Chimichagua, como en cualquier puerto fluvial en la región Caribe, prevalece una atmósfera de laboreo y de compraventa que no parece propia para idilios, pero a los compositores, ya lo decíamos, se les permite la exaltación lírica del mundo. Mientras Ángel Lima arrima la chalupa a la orilla, pienso en esta paradoja. Nosotros los melómanos amamos a los músicos, pero a veces nos comportamos como sus aguafiestas. Al perseguir el rastro de sus canciones descubrimos el suelo infecundo donde ellos habían puesto el terreno primaveral. Al explorar la geografía de sus coplas encontramos un pantano repulsivo donde se suponía que debía estar un lago inmaculado. Eso sí, a ellos no les afecta en absoluto que nosotros, los fisgones, descubramos las trasescenas de sus cantos. Lima vuelve a hablar. Oiga, esto sí era una playa de amor, póngale la firma. ¿Por qué lo dice? Antes el puerto de Chimichagua era más solo. Los novios venían de noche a hacer picardías. Entonces caigo en cuenta de que en este pueblo nació el periodista Juan Rincón Vanegas. Él me contó que la piragua empezó a desmoronarse desde el momento en que su dueño se retiró de la navegación fluvial. Rincón Vanegas no utilizó un giro poético compasivo como el de la canción, es decir, no afirmó que la barca quedó dormitando sobre la arena, simplemente explicó que se fue pudriendo, tabla por tabla, y que luego el río la desmembró a la vista de todos los habitantes y más tarde la corriente se llevó cada trozo hacia los confines del olvido.
La muerte de la piragua fue una consecuencia de la modernización de la industrialización naval. Habían aparecido las lanchas con motor fuera de borda, que permitían viajar a una velocidad mucho mayor. Entonces, las embarcaciones de pasajeros impulsadas a remo resultaron anacrónicas. El recorrido que acabamos de hacer entre el Banco y Chimichagua tardaba hasta 3 horas en una piragua como la descrita por José Barros. Juan Rincón, quien vive en Valledupar, me contó que uno de sus planes favoritos cuando viene a Chimichagua es visitar la tumba de Guillermo Cubillos. Al hacerlo se siente una emoción profunda, como si el difunto hubiera sido alguien muy cercano. La música nos ayuda a encontrar esos parientes que no nos llegan por la vía sanguínea, sino a través del sentimiento. ¿Acaso la tumba de Guillermo Cubillos, digo, es la síntesis de esta historia? Allí confluyen lo que fue y lo que ya no es, lo que fuimos y lo que somos. Allí evocamos el río antiguo y el torrente que lo desplazó. Allí recordamos que Colombia es una sucesión de esplendores y desastres, un país donde las mutaciones son traumáticas. Cada transformación va dejando a su paso muchos damnificados que luego no encuentran posibilidades de resarcimiento. El consuelo que les queda a veces es convertirse en memoria. Así pueden hacerse oír incluso después de muertos. En la voz de los abuelos se vuelven cuento, en la de los juglares canto. Cuando hacen el tránsito a la leyenda, nos ayudan a entender la cultura a la cual pertenecemos. Por eso es tan maravillosa la piragua. Nos devuelve el río que ya pasó y nos pone al frente para que contemplemos en él nuestro propio rostro. Todos los que han dado el paseo quedan sorprendidos. ¿Han venido muchos? ¡Uf! ¿Quiénes vienen? Gente pesada del gobierno, compa. Puros cachacos bien vestidos. Ajá. Viene gente de todas partes. Muchos que yo no sé quiénes son ni qué hacen, pero llegan hablando del maestro Barros y piden la ruta de la piragua. Ajá. Vienen fotógrafos, periodistas, locutores. ¿Por qué cree usted que los que vienen quedan sorprendidos? Dicen que después de recorrer todo esto sienten más bonitas las canciones del maestro Barros. Más bonitas, repito. Y sin duda más vividas porque les añadimos imágenes. Entonces vemos al vaquero que canta su tonada mientras la tarde va muriéndose en el río. Vemos al pescador que, a pesar de no tener más fortuna que su atarraya, habla con la luna. Vemos cómo bailan las canoas formando filas, mientras canta la boga su canción sentida. Vemos el pilón del compae Pantaleón y las 4 cajas de vela pa' quemar en el cundión. Vemos a las pilanderas haciendo la chicha de maíz y panela. Vemos la calle de Tamalameque donde se aparece la llorona loca. Mira que te coge la llorona por detrás. Vemos el chupaflor que chupa la flor y a mí me gusta chupar tu boca. Vemos a la momposina, ay lindo lucerito, y vemos otra vez las aguas pardas todavía encrespadas por el paso de la chalupa. Martín Galeso, secretario de Cultura del banco, me dijo que José Barros nos permite desandar la historia para volver a nuestras raíces. Al perseguir en el río el rastro de sus versos, descubrimos de dónde procedemos. Encontramos la pluma de ganso y el carbón vegetal que le dieron origen a la gaita. Reconocemos las caderas enfebrecidas de las cumbiamberas primigenias. Recobramos el baúl en el que nuestra abuela guardó sus pertenencias cuando migró del campo a la ciudad. Esclarecemos la prehistoria de nuestros sabores y de nuestros saberes. Cuando terminamos el viaje de vuelta entre la lámpara y el candil, nos sentimos fortalecidos. Entonces otra vez tachonamos el río de luz y de leyenda y renovamos la travesía. Muchas gracias.